Gracias por continuar con nosotros. Señores, vamos a hablar sobre un tema que ha ocupado a todos, sobre todo en los últimos tiempos, con el tema del manejo del agua. La República Dominicana se ha despertado ante una realidad bastante difícil. Tenemos con nosotros en el estudio al ingeniero geólogo de minas, Eduardo Verdeja, quien además es presidente de la Sociedad Dominicana de Geología. Ellos tienen dentro de poco un seminario en el que van a estar tratando temas bastante interesantes respecto a esto que les estábamos comentando. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Si nos pudiera hacer un preámbulo de cuál es el panorama que tenemos en la República Dominicana, a ver si es más difícil de lo que uno se imagina. Si nos puede hacer una idea, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente la situación del agua es crítica para todos. El agua es uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano, toda la sociedad, y normalmente tendemos a ver el agua como el recurso hídrico superficial. O sea, acabamos de pasar una crisis fuerte de agua, nos hemos dado cuenta de la crisis porque hablamos de que los ríos se secan, las presas bajan, y entonces vamos inmediatamente al recurso alterno, a buscar agua subterránea, hacer un pozo para sacar agua porque no hay agua en el río. Esa es una situación interesante, eso indica que la gente en general, la ciudadanía, todo el mundo, tiene en su conciencia la percepción de que bajo tierra hay agua. Ahora, ¿por qué hay agua bajo tierra? Es interesantísimo el tema del agua subterránea, de la hidrogeología. No es tan sencillo como hacer un hoyo y sacar agua. Hay una serie de conocimientos, hay una serie de aspectos importantes que se deben tener para el tema del agua subterránea. Es un recurso bastante crítico, su manejo, su explotación es delicado, hay que tener una serie de conocimientos para hacerlo adecuadamente, de modo de no causar daños o contaminaciones que no nos convengan. Recuerdo, ingeniero, que el director de la casa, hablando del tema subterráneo, hablaba de que no nos preocupemos, que unos pozos que hay en el interior que se van a reactivar, que de ahí hay muchísima agua para traerla aquí al Distrito Nacional, Santo Domingo. Entonces ahí le pregunto, ¿de dónde sale esa agua, esos pozos que se identifican, cómo se nutren de agua? Si nos pudiese dar un poquito de luz de eso. Bien, la fuente de agua subterránea es lo que se conoce como un acuífero. O sea, un acuífero es un lugar bajo la tierra donde hay almacenamiento de agua. ¿Por qué hay almacenamiento de agua y dónde ocurren esos almacenamientos de agua? Eso depende del tipo de roca que tengamos y del tipo de suelo que tengamos. Hay suelos impermeables que no suelen almacenar agua, hay rocas relativamente impermeables que no suelen almacenar bastante agua. Ahora, un acuífero necesita de dos características fundamentales. Una, que es la porosidad, la capacidad de almacenar agua, o sea, cuánto espacio vacío hay que se puede llenar de agua, sea entre fragmentos de roca o en fracturas de roca. Y la segunda característica importante es la transmisividad. ¿Qué tan fácil esa agua se mueve adentro de ese acuífero? Es como si tuviéramos una esponja. A una esponja uno le echa mucha agua y absorbe agua. Luego, a la velocidad con que esa esponja deja salir el agua sería la transmisividad. Entonces, esas dos características fundamentales son las que definen la capacidad de un acuífero. ¿Cuánta agua se puede bombear de él? Entonces, uno escucha muchas veces, bueno, la gente que hizo un pozo me dio agua, pero después se secó. Bueno, ¿por qué se secó el agua? Porque al momento de bombear el agua, la cantidad de agua que se está sacando a una velocidad mayor de lo que ella sola se repone por la transmisividad, por el movimiento interno que tenga el agua dentro del acuífero. Entonces son características fundamentales que hay que estudiar. Entonces en todo el país hay muchas zonas de almacenamiento de agua, zonas de acuífero. Y podemos distinguir dos grandes zonas, las zonas bajas, de los valles, donde hay más bien suelos, gravas, arenas y demás, y las zonas de montaña donde hay roca fracturada, que es donde el agua permea y se mete dentro de la roca. Esa agua sale fundamentalmente de la lluvia. O sea, cuando llueve, esa agua que cae del cielo tiene tres destinos inmediatos. Uno es escorrentía superficial, que se va por la superficie de la tierra, llega a los cauces de los ríos y por ahí sigue y se va. La otra es evapotranspiración, lo que se evapora, lo que consumen los seres vivos y plantas, animales, etc. Y la tercera es el agua que se infiltra. Entonces esa agua que se infiltra es la que va a nutrir, a la que va a alimentar esas grandes esponjas que están debajo de la tierra, que luego ceden el agua muy poco a poco, y por eso es que los ríos tienen cauces permanentes independientemente de que haya sequía. O puede haber una gran sequía, pero uno todavía sigue viendo un río, un pequeño manantialito. Esa agua que va saliendo muy poco a poco del interior de la tierra. Que, dicho sea de paso, es interesante, hay muchísimo más agua bajo la tierra que en la superficie de la tierra.
¿Por qué en la República Dominicana los grandes acuíferos están en zonas que son extrañamente muy secas? Caso Asua, caso Llanura Oriental. Justamente son secas en la superficie. Ajá. Y son secas en la superficie porque el agua cuando llueve se infiltra muy rápido. Es una roca muy porosa. La ciudad de Santo Domingo, toda la zona sureste, la plataforma continental del Caribe, desde Santo Domingo hasta Punta Cana, Asua, parte de Barahona, Pedernales, etcétera, son zonas donde hay caliza coralina. Y la caliza coralina es un antiguo arrecife de coral, es muy porosa, por eso vemos pocos cauces de ríos superficiales y los que vemos son muy encañonados. Entonces hay un proceso subterráneo donde hay ríos subterráneos, hay cavernas, hay corrientes de agua subterráneas, hay conductos en toda esta zona porque la roca es eso, es muy porosa y toda el agua se va al subsuelo inmediatamente. Hay recientemente ha llevado a preocupación a la gente el tema de la contaminación de nuestra agua que no está en superficie, nuestra agua subterránea. Se habla de que el mal manejo de las alcantarillas, que una población que crece hacia arriba de manera desproporcionada sin las conexiones adecuadas está contaminando nuestra agua subterránea. ¿Qué tan difícil es la situación si tuviera que hacer una evaluación en estos momentos? Lo primero es que es una realidad. Es una realidad en la ciudad de Santo Domingo, en las ciudades costeras y mucho más en la zona donde estamos, en caliza coralina. La realidad de que se busca agua del subsuelo porque no hay un abastecimiento por las vías de tuberías estable, digamos. Entonces la gente necesita, hay una demanda de agua muy grande que no puede ser suplida de manera regular. Entonces se va y se busca el agua del subsuelo. Ahora, se busca el agua del subsuelo a una profundidad tal que es donde está el agua. Uh-huh. En el caso de las ciudades costeras, Santo Domingo y todo el este, esa profundidad del agua, lo que se llama el nivel freático, suele estar unos cuantos metros por encima del nivel del mar, por un asunto de balance hídrico para que el mar no entre. Uh-huh. Cuando se extrae mucha agua, ese nivel freático baja. Al bajar el nivel freático genera un desbalance entre el agua del mar y el agua dulce, digamos, el agua potable. Y empieza a entrar el mar, es lo que se conoce como la intrusión salina. Por eso escuchamos aquí muchas veces que se hace un pozo, primero dio agua dulce, pero luego el agua es salobre y que se dañó el pozo. Sí. Y es justamente por eso, por el proceso. Hay una sobreexplotación no controlada del agua porque hay una demanda real y hace que esa interfaz entre agua del mar y el agua dulce vaya penetrando tierra adentro. Ese es uno de los problemas de la contaminación del agua por salinidad. El otro es el tema de qué estamos haciendo en la ciudad con las aguas residuales, sea de alcantarillas o sea de aguas negras. Esas aguas normalmente se hace un pozo filtrante de un séptico en donde todos los residuos se vierten al subsuelo. Ahora, se vierten al subsuelo a una profundidad menor, o sea, más cerca de la superficie que de donde sacamos el agua. Es decir, estamos vertiendo el agua residual arriba y estamos sacando el agua que estamos consumiendo de abajo. Uh-huh. Entonces el proceso es normal, hay un proceso de una contaminación potencial muy grande. Que se filtra, exacto. Exactamente, porque va bajando. Ahora, ¿qué tanto se contamina o qué tanto puede estar contaminada esa agua? Eso depende, hay que hacer unos monitoreos continuos. En toda la zona donde haya pozos se debe hacer monitoreo continuo. ¿Por qué? Dependiendo del nivel de recarga, de reposición del agua que tenga ese acuífero, se puede hablar de que, bueno, el acuífero es capaz de manejar una gran cantidad de agua exterior a ella, que se le infiltra desde la ciudad, y renovarla. Si esa transmisividad o esa capacidad de reposición no es tan alta, entonces toda esa contaminación, todas esas aguas residuales que llegan ahí, pues se concentran más y la contaminación es mayor. Entonces todo esto requiere de investigación, de monitoreo continuo para saber qué estamos haciendo, qué calidad de agua tenemos, qué hacemos con las aguas. Pero lo importante es saber que el agua residual no se puede verter directamente al subsuelo, así como tampoco se puede verter directamente hacia un cauce. Esa agua debe ser tratada, debe haber tratamiento de aguas residuales para entonces, una vez tratada, disponerla bien sea al subsuelo para su reuso nuevamente o a los cauces de los ríos. Pasado mañana inicia el Congreso de la Sociedad Dominicana de Geología. ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes pueden participar?
La Sociedad Dominicana de Geología ha organizado el Congreso Internacional de Hidrogeología justamente para tratar estos temas. La idea fundamental es llevar conocimiento, es divulgación del conocimiento y de conocer cuáles son las investigaciones más recientes que hay a nivel nacional e internacional. El Congreso se va a llevar a cabo a partir del próximo miércoles en el Hotel Lina, en el Hotel Barceló. Tendremos el acto de apertura en la mañana con una charla magistral del doctor Emilio Custodio, un eminente hidrogeólogo de España. Tendremos en la tarde el primer bloque que va a tratar sobre los aspectos generales, digamos, aspectos académicos, de conocimiento general del proceso de agua, proceso del ciclo del agua, del ciclo hídrico, fundamentalmente enfocado en la parte del agua subterránea, para conocer un poco, para que se entienda bien en qué consiste el agua subterránea, que no es algo tan sencillo como decir aquí sale agua, por lo tanto hay mucha, o aquí no está seco arriba y no hay agua. Es bastante complicado e interesante. Hay un segundo bloque que ya va a ser el jueves en la mañana, que va a tratar sobre la prospección, investigación, cómo se investiga el agua subterránea, cómo se caracterizan los acuíferos, cuáles son las técnicas que hay para ello. La tarde vamos a tratar sobre el tema de la explotación del agua, el manejo, utilizar esa agua. Vamos a ver ahí los temas de la explotación, técnica que hay para explotación, producción de agua, las posibles contaminaciones, formas de remediarlo, consecuencias de sobreexplotación, intrusión salina, todo este tema. Y finalmente vamos a tener un bloque que se va a manejar el aspecto regional, el aspecto general, manejo de cuencas hidrográficas, cambio climático, ordenamiento territorial, legislación, etc. Con ello tendemos a cubrir prácticamente todo lo que es el aspecto de la hidrogeología. Están invitados el público en general, enfocado a ingenieros, estudiantes, personas interesadas en el tema del agua subterránea, ambientalistas, geólogos, hidrogeólogos, ingenieros y demás. ¿Y para información, Eduardo? La información la pueden obtener a través de la página web de la Sociedad Dominicana de Geología, que es www.sodogeo.org. Pueden escribir... Sodogeo.org. Sodogeo.org. Okay. Pueden escribir al correo información@sodogeo.org o llamar al teléfono 809-221-7866. 221-7866. Correcto. Gracias, ingeniero Eduardo Verdeja, gracias por la información y por darnos una panorámica del uso del agua del subsuelo y todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa, no se muevan.